Ningún lugar en el planeta ha moldeado al mundo tanto como este. Y esta ciudad bulliciosa y confiada tiene una extraordinaria historia que contar. Londres es una mina de oro arqueológica. El ingrediente secreto de Londres. El poderoso río Támesis. Donde sus misterios más profundos y oscuros yacen esperando ser encontrados. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos. Dejar que el agua se drenara para revelar los secretos del fondo marino. Ahora sí podemos. Utilizando datos precisos y una tecnología asombrosa para llevar la luz una vez más a un mundo perdido. Esta vez, ¿por qué es este uno de los naufragios más peligrosos del mundo? ¿Pueden estos viejos restos de hace siglos arrojar luz sobre el pasado pirata de Londres? La reina y sus principales asesores estaban involucrados en este comercio violento. ¿Y cómo fue que explotó en 1000 pedazos el buque de guerra favorito de Londres? Drenando los océanos. Rico en historia y tradición. Hoy, Londres es un centro global de turismo, moda, música y comercio. Hogar de más de 8 millones de personas, famosas por su excentricidad y actitud. Y todo comienza con un flujo rápido de agua. El río Támesis es vital para la historia de Londres. Sin el río Támesis no habría un Londres. Durante miles de años, la gente ha vivido a lo largo de las orillas del Támesis. Pero ¿cómo comienza la ciudad de Londres? ¿Podrían algunas ruinas extraordinarias contener la respuesta? A medida que se levantan nuevos edificios, quedan expuestas evidencias del pasado. En la orilla del río Támesis, en el corazón del distrito financiero, los trabajadores que cavan nuevos cimientos descubren algo sorprendente. Llaman a los expertos. El arqueólogo principal es Gustav Milne. Antes de que los nuevos edificios se levantaran, una serie de excavaciones arqueológicas tuvieron lugar aquí y revelaron algunos descubrimientos sorprendentes. Cuando el equipo de Gustav llega, solo una parte de los restos permanece expuesta. Las excavaciones arqueológicas son como investigaciones de la escena de un crimen. Nos gusta aislar el área para evitar que la gente la contamine. Y nos gusta registrar todo tipo de información que en ese momento podría no parecer muy relevante. La mejor manera de ver este notable hallazgo es drenando la ciudad. El pavimento de Londres se agrieta. El suelo suave y aluvial comienza a desmoronarse. Basándonos en datos arqueológicos altamente precisos, podemos ver debajo de la ciudad moderna y ser testigos de los orígenes de Londres. Surgen enormes vigas de madera, claramente parte de algo muy grande y muy antiguo. Podemos contar los anillos de los árboles. Es un sistema llamado dendrocronología. Tienes que cortarlos con una motosierra
y luego medir la distancia entre cada uno de los anillos y compararla con una cronología maestra. Estos árboles fueron cortados hace casi 2000 años. Un momento en que sucedió algo muy importante en el sur de Inglaterra. La llegada de una superpotencia. Los romanos vinieron a Gran Bretaña para saquear sus ricos recursos e iban a usarlos para sostener el resto de su imperio. Los romanos vienen a buscar riquezas. Y lo que encuentran son problemas. La Bretaña romana era el salvaje oeste del Imperio Romano. El ejército romano construye un asentamiento imponente en el río Támesis y lo llama Londinium. Las vigas gigantes son evidencia única de este momento. No hay ningún registro sobreviviente que nos diga cuándo se fundó Londres. Confiamos totalmente en la evidencia arqueológica para construir la verdadera historia de Londinium. Al ir buscando todavía más en la ciudad moderna, surgen otras pistas. Las vigas son parte de una pared de 2 metros de altura. Detrás, los restos de edificios romanos. Esos edificios no eran edificios residenciales, no tenían pisos de mosaicos, no eran casas. Entonces, ¿para qué son estas estructuras? Las pistas se encuentran en las muestras tomadas de los agujeros en el suelo junto al muro de madera. Hallamos cosas como ostrácodos, que son de tamaño milimétrico y son crustáceos, y diatomeas, que son restos de algas unicelulares. Muchas de estas criaturas prosperan en los estuarios de las mareas, pero el sitio arqueológico está a más de 91 metros del moderno río del estuario. ¿La explicación? En la época romana, el Támesis era mucho más amplio y corría justo al lado de este muro de madera. Si pudieras eliminar todos estos edificios y drenar el río Támesis, obtendrías una vista perfecta de lo que encontramos. El muro es un muelle romano de casi 60 metros de largo, ubicado junto a 10 edificios de piedra. El equipo de Gustav no solo ha encontrado algunas piezas antiguas de madera, ha descubierto el sitio de la primera instalación portuaria importante de la ciudad. Ahora es posible recrear el primer puerto de Londres como se veía a finales del siglo I después de Cristo. En su orilla norte, el Támesis vuelve a su anchura original y antigua. Y Londinium se levanta del lodo de las mareas. Buques de todo el mundo conocido descargan a lo largo del muelle de madera. Junto a 10 grandes almacenes de piedra, donde los bienes se acumulan y procesan. El Londres romano es un emporio, es un lugar de comercio y por lo tanto el puerto es absolutamente vital. El puerto le da poder e importancia a Londres. Un lugar para vivir y defender. Transforma un asentamiento simple y fluvial en una ciudad próspera. Nos obsesionamos con los templos y anfiteatros romanos, pero construir un puerto es lo que realmente hace que Gran Bretaña funcione. Pero para que Londres se convierta en la ciudad romana dominante de Gran Bretaña, necesita algo más.
Cerca del muelle, los arqueólogos descubren más evidencia del cambio de juego que ha estado oculto durante siglos. El sitio drenado revela lo que encontraron. Parte de una caja de madera rectangular de 6 metros. Dichas vigas se cortaron alrededor del año 85 después de Cristo. La nueva estructura también es romana y de alrededor de la misma edad que el muelle. ¿Pero qué es? Gustav recurre a otra evidencia arqueológica que se encuentra cerca. Restos de caminos romanos a través de Londres. Uno corre cerca de la caja de madera y se detiene en la orilla norte del río. Otro hace lo mismo en la orilla sur. Prueba sólida del cruce de un río. Pero no en bote. Creemos que la estructura de madera era una base de muelle para un puente romano. Ahora, utilizando toda la investigación más reciente, podemos hacer retroceder el reloj y resaltar la gloria del Londres romano. El primer cruce permanente del Támesis se extiende por más de 365 metros. La superestructura de 6 metros de ancho está soportada por 20 pilares de madera maciza, con bases como la que encontró el equipo de Gustav. No hay nada igual en la Gran Bretaña romana. Es una antigua maravilla de la ingeniería. Una maravilla que surge de las cenizas de la guerra. En el año 60 después de Cristo, la reina Búdica y su poderosa tribu se rebelaron contra el dominio romano. Quemaron a Londres por completo. Después de finalmente derrotarla en batalla, los romanos reconstruyeron su ciudad. Londres se convierte en la capital provincial porque es el lugar donde comienza la reconstrucción de la Bretaña romana. El puente es una parte clave de este programa de reconstrucción, enviando un mensaje sobre el poder perdurable de Roma. Esta es una gran monumentalización para los romanos diciendo, estamos aquí, controlamos este cruce del río, es nuestra capital provincial. Increíblemente, es el único puente de la ciudad, durante casi 1000 años. Es lo que une a Londres y al resto de la Gran Bretaña romana, cimentando el lugar de Londres como la pieza central del país y, junto con el puerto cercano, inicia el notable crecimiento de la ciudad. 1400 años después, Londres todavía se está fortaleciendo. Su éxito es ahora alimentado por aventureros violentos y jactanciosos. ¿Pueden algunos restos misteriosos en el estuario del Támesis exponer uno de sus secretos más oscuros? Al igual que en la época romana, el moderno río Támesis es la arteria de transporte de Londres. Hoy, la pesada acción de envíos ocurre a 32 kilómetros fuera de la ciudad, en el estuario del Támesis. Cada año, embarcaciones gigantes transportan 50 millones de toneladas de carga a través de estas peligrosas aguas poco profundas. Estamos en camino a Sea Ridge 4. El Támesis es patrullado por la Autoridad del Puerto de Londres, o PLA. Monitorean el lecho del río en constante cambio para mantener limpios los canales de envío. En el 2003, un buque de reconocimiento del PLA descubrió un objeto misterioso.
en el concurrido Canal del Príncipe. Lo que estamos viendo es un área en el Canal del Príncipe que vamos a drenar. La examinamos y encontramos algo que no se veía bien. ¿Qué es esta obstrucción relativamente pequeña? Otros escaneos de sonar revelan que es un naufragio. Estas son estructuras hechas por el hombre y resultaron ser las costillas de un barco. Fue entonces cuando todo se volvió muy emocionante y comenzaron todas las investigaciones. El PLA llama al arqueólogo Jens Auer. Todo era misterioso al principio, un naufragio desconocido. ¿De dónde provenía? ¿Qué podría ser? ¿Y qué transportaba? Recuerdo mi primera inmersión. No podía ver nada. Todo era muy confuso. Había madera y pedazos de metal por todas partes. Y por las fuertes corrientes, todo se mueve constantemente. A pesar de las difíciles condiciones, Jens sabe de inmediato que el naufragio es muy antiguo. ¿Pero qué es? ¿Y por qué está aquí? La poca visibilidad y las rápidas corrientes hacen que sea difícil obtener una imagen completa. Pero ahora, usando datos de reconocimiento de buceo y un potente software de computadora, podemos hacer que el estuario del Támesis sea drenado. Y se expone una vista notable. A medida que las aguas turbias retroceden, enterrado en parte en arenas movedizas, un esqueleto de 24 metros. Las vigas del piso y los marcos adyacentes aún permanecen. Para un experto, su diseño muestra pistas sobre su antigüedad. Este tipo de construcción, esta unión de los marcos y algunas otras características, los pequeños detalles, apuntaban al siglo XVI. En el siglo XVI, Inglaterra es gobernada por despiadados monarcas Tudor. Bajo su mando, la riqueza de Londres y la ambición global se disparan. El naufragio misterioso es una oportunidad para aprender más sobre esta época dramática, por lo que Jens quiere identificarlo. Entre las vigas del barco encuentra algunas pistas sorprendentes. Estaño, lingotes de plomo y barras de hierro. Llevaba una pequeña fortuna en metal. La carga nos dijo que estábamos ante un barco mercante. Pero explorar los restos drenados revela que este no es un barco comercial ordinario. En la arena cercana, cañones. Y grabados en una de las armas, las iniciales TG y el símbolo de un saltamontes. Investigué y descubrí que TG significa Thomas Gresham, Sir Thomas Gresham. Sir Thomas Gresham es una figura clave en el Londres del siglo XVI, uno de los primeros hombres que convierte a Inglaterra en una potencia mundial. Thomas Gresham fue uno de los mejores financieros de su época. Él era un empresario exitoso en todo lo que hacía. En 1566, Gresham establece el primer centro comercial de Inglaterra, llamado Royal Exchange. Es un momento tan importante para el país que la misma reina Isabel lo inaugura. Estudiar el naufragio con mayor detalle revela algo sorprendente. Puertos de armas. Justo es donde estaba el puerto de armas. Puedes imaginarte que el arma de Gresham se colocó en esta cubierta aquí y se disparó a través del puerto de armas y está justo aquí. El buque mercante no está intercambiando cañones.
está armado con ellos. Ahora, utilizando la investigación forense de Jens, podemos volver el tiempo atrás y restaurar esta reliquia del Londres isabelino a su antigua gloria. Levantándose de su lugar de descanso, un barco mercante de vanguardia del siglo XVI. 35 metros de largo. Con un peso de 200 toneladas. Llevando más de una docena de cañones. Un mercante oceánico de una época en que Inglaterra hacía sentir su presencia en el escenario mundial. Los barcos eran el medio más avanzado de transporte y comunicación. Hoy en día se podrían comparar con un cohete. Pero ¿por qué un barco mercante necesita tantas armas? La respuesta expone la brutal verdad que se esconde detrás del creciente poder de Londres. Identificar el naufragio del siglo XVI podría explicar por qué está armado. El investigador Jens Auer le pide ayuda al arqueólogo Gustav Milne. Encontramos unos datos sorprendentes que te mostraré. En 1603, un barco de tamaño similar se hunde a las afueras de Londres, en el Canal del Príncipe. Y el nombre del barco es el Cherubín. Era lo que llamábamos un levante. Es decir, un buque mercante que navegó a Turquía y regresó con la compañía Levante. El Cherubín no es propiedad de Thomas Gresham, pero existe una conexión. La compañía Levante usa cañones de la fundición de hierro de Gresham. Pero, ¿por qué los necesitaría? No era solo un levante, era un corsario pirata, como quieras llamarlo. En 1591 se unió a la campaña de los Azores para atacar con sus armas a los galeones españoles que regresaban del Caribe cargados con lingotes. Al igual que otros barcos ingleses de su tiempo, el Cherubín también es un barco pirata a tiempo parcial. Ubicando a los enemigos de Inglaterra y saqueando su tesoro. El mundo había sido conquistado, primero por los españoles y los portugueses que hacia finales del siglo XVI se unieron en un solo imperio. Por lo tanto, si Inglaterra quería participar en este comercio cada vez más global, tenía que ponerse al día. Tenía que atacar los imperios que ya existían. La reina y sus principales asesores, todos estaban involucrados en este comercio violento. Algunos de los capitanes de mar ingleses más famosos también son piratas de tiempo parcial. O, para usar la frase más educada, lobos de mar. Cuando Francis Drake navegó por el mundo, obtuvo un beneficio para sus inversores, incluida la reina, del 4.700%. Estás hablando del equivalente de miles de millones de libras según los estándares modernos. Este era mucho, mucho dinero. Y los frutos de la piratería eran buenos. A finales del siglo XVI, entre el 10 y el 15% de todos los bienes que se traen al puerto de Londres son el resultado de la piratería, haciendo que la ciudad, la corona y los mercaderes, como Thomas Gresham, sean muy ricos. Pero las aventuras de bucanero del Cherubín terminan repentinamente en 1603. Al salir de Londres, estivado con una carga valiosa, se ve atrapado por una tormenta en el estuario del Támesis y desaparece de la vista durante siglos.
Avanzando 60 años. Londres es un centro de comercio y oportunidad mundial. Su población aumenta de 200.000 a 350.000. La era de la piratería ha terminado. Y ahora es el turno de Inglaterra de ser el objetivo de los codiciosos poderes rivales. Para proteger a sus comerciantes, la Marina Real debe expandirse rápidamente. ¿Pueden estos restos destrozados explicar cómo Britania llegó a gobernar las olas? En el 2005, un barco de reconocimiento está escaneando el lecho del río. De repente, su sonar detecta algo grande. Acabamos de llegar, Paul. Ahí está el naufragio. Los restos están a 64 kilómetros de Londres, en el estuario del Támesis. La arqueóloga Alison James y el buzo Steve Ellis investigan. Su trabajo es averiguar si el sitio es históricamente importante. Hemos estado siguiendo las huellas que encontramos en el fondo del mar porque trabajamos bajo el agua y las usamos para construir una imagen del naufragio, por lo que cada pista podría ser muy significativa. Utilizan un sonar de exploración lateral para recopilar más información. Estos son los datos que provienen del sonar. Es como un gran rompecabezas submarino y es un reto, me encanta. Ok, buzo al agua, adelante. La visibilidad se reduce a unos, yo diría, 30 centímetros. Se necesita cierto tipo de buzo para bucear en el Támesis. La visibilidad es muy pobre, hay fuertes corrientes y la ubicación del barco lo convierte en un entorno desafiante para bucear. Primero, aparecen unas maderas gigantes. Y después algo intrigante. Bien, solo hay una bala de cañón aquí. Y otra aquí. Junto con las balas de cañón hay pertenencias personales cubriendo el lecho marino. La pipa de arcilla de un marinero. Un viejo divisor de navegación. Hay evidencia por todas partes. La mejor manera de darle sentido a este rompecabezas submarino es ver todas las piezas con claridad. A medida que el agua del estuario es drenada, los restos de un viejo barco de madera emergen nuevamente a la luz. Una sección de 19 metros del casco yace semienterrada en el limo. Alguna vez fue un gran navío, pero ahora está hecho pedazos. Dentro de la sección principal del casco, zapatos, libros, una brújula con reloj de sol. Todas las señales de que los pasajeros y la tripulación tienen poco tiempo para escapar. De vuelta en la costa, los especialistas tratan de identificar los restos analizando las reliquias extraídas del lecho del río. Baquetas, balas de cañón, todos examinados con detalle forense. Una de las evidencias más importantes: zapatos de cuero. Tenemos una gran cantidad de zapatos que son de una confección y estilos muy similares y son muy típicos del siglo XVII.
Es sumamente especial poder encontrar una embarcación del siglo XVII en el fondo del mar y en este territorio. Y los registros revelan que un buque de guerra fuertemente armado se hundió en estas aguas en el siglo XVII. Y apropiadamente se llama el Londres. El Londres es el único candidato del tamaño, la escala y el periodo correctos que esté cerca. A mediados del siglo XVII, los gobernantes de Inglaterra invirtieron mucho en la marina para proteger el comercio. Si Inglaterra iba a ser una gran fuerza, tenía que ser una fuerza naval. Siendo uno de los últimos buques de guerra de Inglaterra, el Londres es un símbolo de la influencia cada vez mayor de la ciudad. El Londres es un navío de peso pesado. Avanzará y aplastará al enemigo. Pero ¿cómo terminó un campeón de peso pesado? En el fondo del estuario. El naufragio drenado revela una pista. El barco está en pedazos. Un fragmento y un cañón se encuentran a 396 metros del cuerpo principal del naufragio. El navío ha sido destrozado. Está claro que un evento catastrófico ha ocurrido. Tan catastrófico que la difícil situación del barco se registra en uno de los diarios más famosos de la época. Escrito por el secretario de Almirantazgo, Samuel Pepys. Esta mañana recibí en la oficina la triste noticia de Londres, en que los hombres de Sir Joe Lawson lo traían de Chatham a The Hope, y ahí explotó de repente. Unos 24 hombres y una mujer que estaban en la sala superior y clase económica se salvaron. El resto, más de 300, se ahogaron. Pero en aguas mansas, ¿qué pudo haber causado una explosión tan devastadora? A mediados del siglo XVII, Inglaterra y Holanda estaban en guerra. En London se estaba preparando para una batalla en el Canal de la Mancha, cuando de repente explota. Los arqueólogos quieren saber por qué. Las pistas yacen dentro del naufragio. Enterrados en una pequeña sección, un equipo de artillero. Cuerdas para reducir el retroceso. Púas de mano para mover el cañón. Y pelusas para ayudar a disparar las armas. Pero el equipo no está ubicado cerca de las estaciones de armas, donde se hallaría en un barco listo para la batalla. Esperaríamos encontrar púas de mano y una provisión de pelusas por cada cañón, pero eso no es lo único que buscamos. Buscamos muchas cosas en un área muy pequeña. Una posibilidad es que los artículos aún estén almacenados. Encontramos casi todo en un área pequeña, y el cuarto del artillero muestra con claridad que el barco no estaba preparado para la guerra. Con la ayuda de registros históricos, ahora nos es posible volver siglos atrás y revelar la anatomía de un desastre. El Londres se dirigía a The Hope desde Chatham, donde habrían abordado oficiales de alto rango listos para zarpar y participar en la guerra. Con los líderes a bordo, la tripulación prepara con urgencia el barco. Este es un barco muy ocupado, preparándose para ir a la guerra, con grandes cantidades de pólvora a bordo y una gran actividad. Nadie sabe qué sucedió, pero algo provocó un incendio. Son condiciones muy estrechas. Los hombres trabajan en las zonas de cubierta, con techos muy bajos, se alumbrarían con velas, pueden haber estado fumando. El fuego se extiende rápidamente hasta el almacén, lleno con 12 toneladas de pólvora.
Después del desastre de Londres, la Marina Real estandariza tácticas, procedimientos y equipos para tratar de mejorar la seguridad. Por accidentes como el de Londres, empezaron a realizar pruebas para tener más oficiales profesionales y entonces la Marina cambia después de la pérdida de Londres. La Marina Real se convierte en una de las fuerzas militares más grandes que jamás haya navegado. Y es esa fortaleza marítima lo que le permite a Gran Bretaña construir un vasto imperio. Londres sigue creciendo. Espectacularmente. Para 1840, 2 millones de personas viven en la ciudad, convirtiéndola en la más grande y poderosa del mundo. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el poder de Gran Bretaña la arrastra a numerosos conflictos. Algunos muy cerca de casa. A 2 kilómetros de la costa de Kent, hay restos oxidados que todavía amenazan a Londres hoy. El arquitecto naval, el Dr. Nick Bradbeer, ha pasado su vida estudiando barcos, pero nunca ha estado cara a cara con uno tan mortal como este. Ahora estoy en el estuario del Támesis y allá se pueden ver los 3 mástiles sobre las olas. Estas boyas marcan el borde de la zona de exclusión, donde no se permiten embarcaciones. La embarcación semisumergida es un peligro permanente para los barcos que transitan. El CCTV está monitoreando los restos para evitar el riesgo de que alguien aparezca y choque con ellos. ¿Qué tipo de barco es este? ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué es tan peligroso? Bucear es difícil. La visibilidad es casi nula. Pero al usar datos de escaneo 3D, podemos revelar secretos explosivos ocultos bajo el agua. Poco a poco emerge el casco metálico de un enorme buque de carga de 14,000 toneladas. El SS Richard Montgomery. Oculto desde hace 75 años. De una época en que Londres estaba en la primera línea de una guerra mundial. En 1940, la Alemania nazi ha ocupado gran parte de Europa. Después, la Fuerza Aérea de Hitler, la Luftwaffe, apunta a Gran Bretaña. Lo que los alemanes intentaban era matar de hambre a Gran Bretaña, porque ésta dependía de los suministros del extranjero. Por lo que si pudieras destruir los muelles y detener los envíos que iban y venían por el Támesis, afectarías la economía británica y, con suerte, los obligarías a llegar a un acuerdo político con Hitler. El Támesis se convierte en un campo de batalla. Los buques de carga que ingresan al estuario tienen que correr el riesgo del fuego nazi. Los detalles del naufragio drenado sugieren que el Richard Montgomery no es una víctima de un ataque enemigo. Se encuentra en 2 partes, con una ruptura limpia. El daño no es típico de las bombas, torpedos o minas marinas de la Segunda Guerra Mundial. El sitio del naufragio drenado revela una pista. El barco se encuentra sobre un gran banco de arena. Para un experto, el diseño del Montgomery es familiar. Es conocido como un buque Liberty. Y el Dr. Nick Bradbeer cree que esto podría arrojar luz sobre el por qué se hundió. Los barcos Liberty son de fabricación estadounidense. Una respuesta de emergencia a la gran cantidad de barcos mercantes hundidos por el enemigo.
Los astilleros estadounidenses producen más de 2.700 barcos Liberty durante la Segunda Guerra Mundial. El mayor número hecho de un solo diseño. La construcción más rápida lleva solo 4 días y medio de principio a fin. Los barcos Liberty ayudan a romper el dominio de Hitler sobre Europa. Eran componentes vitales de la flota mercantil aliada que proveían las bases de la victoria. Pero construir rápido y barato conduce a problemas. Los barcos Liberty tienen defectos de diseño bien conocidos. Estaban hechos de un grado de acero que se volvía frágil a bajas temperaturas. Los barcos no están remachados, sino soldados entre sí, lo que los hace más débiles. Algunos se partían por la mitad en el mar. Profundizando en los registros históricos, Nick reconstruye el último viaje del Montgomery. Agosto de 1944. El barco sale de Hog Island, Filadelfia. Después de cruzar el Atlántico, se une a un convoy en el estuario del Támesis destinado a Francia. Mientras está anclado, las fuertes corrientes de la marea hacen que el barco se mueva. Encalló sobre un banco de arena, y eso tal vez no lo dañó mucho, pero quedó atrapado ahí. A medida que la marea baja, las 7,000 toneladas de carga en la bodega del barco ya no son sostenidas por el agua. El barco comenzó a ceder de los lados y al final se dobló más de lo que podía resistir. Bajo mucha tensión, las placas de la cubierta se fracturan. A medida que pasa el tiempo, la fractura crece, hasta que el barco se parte en 2. Solo queda una pregunta. ¿Qué tiene este naufragio que lo hace tan peligroso? La respuesta yace en su carga mortal. El naufragio del Montgomery pone en peligro la carga y las vidas. El naufragio drenado explica por qué. Parte de su carga se puede ver a través de las grietas en el casco. Son bombas. Investigaciones posteriores descubren el inventario completo de explosivos. Casi 300 bombas de 907 kilos. Más de 10 veces la cantidad de bombas de 454 kilos y 2.500 bombas en racimo. En total, 1.400 toneladas de explosivos yacen en el fondo del Támesis. Con la combinación y cantidad de explosivos aún en el barco y en su ubicación, diría que es el barco más peligroso en aguas británicas. Para empeorar las cosas, el naufragio se encuentra a solo 2 kilómetros de la ciudad de Sheerness y a 6 kilómetros de una enorme terminal de gas natural. Se ha sugerido que podría ser la mayor explosión no nuclear en tiempos de paz. La gente ha abandonado la isla por temor de que algo pase. No sería la primera ocasión que explota un barco Liberty. En 1944, las operaciones de guerra de Estados Unidos continuaron expandiéndose, y barcos Liberty, muchos de ellos repletos de municiones, partieron alrededor del mundo. Cerca de San Francisco, el SS Ea Bryan y el SS Quinault Victory estaban siendo cargados con municiones cuando explotaron. Murieron 320. Y en Filipinas, el barco Liberty SS John Burke es atacado por un avión kamikaze, haciendo que detonen los explosivos a bordo. Murieron 68. ¿El Montgomery también pudo haber explotado?
Más pistas yacen en el naufragio drenado. Un examen minucioso revela una cubierta en desintegración. Y una placa que se derrumba. Las partes defectuosas de la nave podrían finalmente golpear o expulsar las bombas. Si eso es suficiente para que detonen, ¿cuál sería el impacto de una explosión así? Es imposible saberlo. Mucha gente lo ha visto, pero nadie ha podido garantizar nada. Para evitar un desastre, la política del gobierno británico es acordonar y monitorear el naufragio. Es muy difícil saber qué hacer. El riesgo siempre debe equilibrarse entre hacer algo y potencialmente empeorar la situación, o no hacer nada y monitorear. Nada ha pasado en los últimos 70 años, es un hecho. Y tratar de predecir el futuro es difícil. Creo que si se monitorea y se maneja con mucha sensatez va a estar bien. Derramamiento de sangre, piratería, ambición despiadada y guerra. La historia de Londres lo tiene todo. Y lo que sea que el destino le tenga reservado, esta ciudad y sus personas adaptables y emprendedoras estarán en el corazón de un mundo que ayudaron a crear.